jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 6 tenemos un tema bastante importante, 1000 años de filosofía, porque la filosofía medieval va del siglo V al siglo XV. Ahora, así como yo les estoy planteando el curso, lo primero que me interesa cuando ustedes estudian un periodo de la historia de la filosofía es que estén muy concentrados en el objeto de estudio. En ese sentido, puesto que la Iglesia Católica tenía un poder bastante influyente en la Edad Media, ¿cuál creen ustedes que es el objeto de estudio de la filosofía medieval? Dios. Muy bien, es Dios, pero ¿el problema será si Dios existe o no existe? Nada que ver, porque sabemos que el ateísmo y el agnosticismo comienza a ser un fenómeno de masas a partir del siglo XIX. Como cuenta San Anselmo, en la Edad Media era muy difícil encontrarte con una persona que no crea en Dios. Entonces, el problema, si bien tiene que ver con Dios, no es si Dios existe o no existe, sino más bien cómo conocemos a Dios, por la fe o por la razón. Por ejemplo, aquellos que creen que conocemos a Dios por la fe, suelen ver con malos ojos a aquellos que creen que conocemos a Dios por la razón. Ejemplo, Tertuliano. Tertuliano es famosísimo por la siguiente frase: creo porque es absurdo. Lo que está diciendo es: a mí no me importa que los romanos no entiendan que María fue virgen antes, durante y después de alumbrar a Jesús. A mí no me importa que los romanos no entiendan que Dios es uno y trino. Yo creo porque es absurdo, porque es una cuestión de fe. En cambio, hay pensadores que están a favor de que Dios, sí podemos conocer a Dios en específico a través de la razón. Y por eso no es para nada casualidad que ellos planteen argumentos a favor de la existencia de Dios. Por ejemplo, Tomás de Aquino. Esto que les he mencionado se llama el problema de las dos verdades. ¿Con qué facultad conocemos a Dios? ¿Con la razón o con la fe? Y el último problema, en específico de la escolástica, es el problema de los universales. Vamos a escribir esto en la pizarra. Dios también se dice, y es la característica fundamental de la filosofía medieval, que la filosofía se vuelve sierva de la teología. ¿Qué quiere decir que la filosofía se vuelve sierva de la teología? Vayamos a captar bien la analogía. ¿Cómo se comporta una sierva respecto de su ama? Le hace caso, la sigue en todo lo que dice. En ese sentido habría que imaginar a la teología como la dama, la matrona, y la filosofía detrás cargándole los vestidos. Si el amo, o sea, la teología dice, Dios existe, ¿la filosofía podrá contradecirlo? No. Si la teología dice, Dios es un y trino, ¿el filósofo podrá contradecir? No. Por eso, para algunos pensadores como Hegel, por ejemplo, la filosofía medieval es bastante limitada en vista que, o a raíz de que, los filósofos no buscan la verdad desinteresadamente. El filósofo medieval ya tiene su verdad. La verdad está en la Biblia. Entonces, ¿por qué, profesor, ellos estudian filosofía? Para demostrar racionalmente su verdad, que usualmente es aceptada por fe. Vamos a escribir esto en nuestro esquema, ¿no? La filosofía se vuelve sierva de la teología. Otra cosa que ustedes deben recordar, y es el tercer punto de esta pequeña introducción sobre la filosofía medieval, son sus dos famosos periodos, la patrística y la escolástica. Tenemos a la patrística y a la escolástica. ¿Cómo puedo distinguir, profesor, estos dos periodos? Se dice que la patrística es el periodo formativo de la filosofía cristiana que tiene como objetivo la defensa del cristianismo frente a la crítica de los paganos. En cambio, la escolástica es el periodo de consolidación del dogma cristiano. Se enseñaba filosofía en las universidades, en las escuelas, y se discutía el problema de los universales. O sea, el primer periodo que vamos a ver, porque se ubica primero, es el de la patrística, que tiene sobre todo como fin
defender el cristianismo de las críticas de los paganos. ¿Cómo así, profesor? A ver, ¿me podría situar históricamente? A ver, vamos a hacer un rápido recuento de la historia del cristianismo. Cuando el cristianismo surgió en Roma, los romanos eran bastante intolerantes para con los cristianos. Quemaban sus iglesias, los apresaban y los daban como comida para los leones. Mi pregunta es, ¿por qué los romanos tenían esta actitud con los cristianos? La razón parece ser teológica, porque los romanos son politeístas. En cambio, el cristianismo es uno de los grandes monoteísmos. Entonces, es por eso que no veían con buenos ojos a los cristianos, que al comienzo del Imperio Romano eran una suerte de secta religiosa. Sin embargo, avanzan los siglos, el cristianismo comienza a tomar cuerpo y se convierte en una religión que tiene muchos adeptos. Tanto así que tenemos un emperador como Constantino que promulga el famoso Edicto de Milán, donde declara la libertad de culto. Luego, Teodosio da un paso más con el Edicto de Tesalónica, donde dice que el cristianismo es la religión oficial del Imperio Romano. Cuando se da este cambio del cristianismo, de una secta, religión de pocos, a la religión oficial del Imperio Romano, ciertos intelectuales, sean estos paganos, judíos, le dirigen cierta crítica al cristianismo. Por ejemplo, ¿cómo es eso de que María es virgen o fue virgen antes y después de que alumbró a Jesús? ¿Cómo es eso de que Dios es uno y trino? ¿Cómo es eso de la resurrección de la carne? ¿No? Entonces, los primeros filósofos del cristianismo, conocidos como padres de la iglesia, que están en la patrística, tienen como objetivo de su filosofía defender el cristianismo de esas críticas. De San Ambrosio, Tertuliano y San Agustín, el fundamental, sin lugar a dudas, es San Agustín, por eso nos vamos a centrar en él. Ahora, habría que entender primero de San Agustín que San Agustín no proviene de una familia cristiana. San Agustín de Hipona, digamos el padre de San Agustín, no era cristiano, era pagano, politeísta. Su madre era conversa, o sea, se había convertido en el transcurso de su vida, de modo tal que San Agustín no recibió una crianza cristiana. Es más, si uno lee atentamente las confesiones, San Agustín se queja de la crianza que le dan sus padres porque ciertamente ellos estaban concentrados en que él sea un profesional en vez de que sea una buena persona. Y en vista de ello, San Agustín vivía en el norte de África, Tagaste, se dirige a Milán a aprender retórica y luego leyes. Pero sus padres lo envían para que estudie en Italia, lo que actualmente es Italia. Y San Agustín estaba solo ahí, arrendaba un cuarto con mucha libertad, mucha inquietud, y San Agustín cuenta en sus confesiones que se convirtió en un pecador, o como él lo llama, se convirtió en prisionero de los pecados carnales. Sin embargo, luego San Agustín tiene un problema existencial, trata de buscar respuestas en una religión y las encuentra en el maniqueísmo. El maniqueísmo, jóvenes, es la religión que explica el mal diciendo que hay dos dioses, uno bueno y uno malo. Luego San Agustín lee a Plotino y a través de Plotino llega a Platón. Por eso la influencia de la patrística es Platón, porque sobre todo influencia en San Agustín. Luego, San Agustín conoce a Ambrosio, el obispo de Milán, y él lo convierte al cristianismo. Profesor, ¿por qué nos cuenta todas estas cosas de la vida de San Agustín? Porque el primer San Agustín consideraba, o sea, en vista de que ya había estudiado retórica, leyes, ya había participado de una religión, llega ya maduro al cristianismo, de modo tal que primero quería comprender para luego creer. Claro, ustedes que están escuchando esta frase deberían, quizás están diciendo, profesor, pero en todo manual he leído que San Agustín dice lo contrario, lo que usted está diciendo, que primero es creer para luego comprender. Lo que pasa es que esa es la última fase de San Agustín, o su última fase. Primero decía creer para entender, o primero decía entender para creer, y luego decía creer para entender. De modo tal que la pregunta que debemos hacernos en este punto es, ¿qué ocurrió en la vida de San Agustín para que él dé este viraje de su pensamiento? Viraje que va de, como está en la pizarra, entender a creer,
el primer San Agustín y el segundo San Agustín, creer para entender. San Agustín explica la razón de este viraje en un famoso libro y titula la parte donde explica esto, El sueño de San Agustín. San Agustín cuenta que un día estaba caminando en la playa y ve a un niño que estaba haciendo una suerte de agujero en la arena y que con un tazón iba al mar, agua, y lo vaciaba el agujero que había hecho. O sea, quería hacer, podríamos decir ahora, una piscinita. Entonces a San Agustín le parece simpático lo que está haciendo este niño y se queda observándolo. Sin embargo, este niño estaba en ese vaivén de ir al mar y traer agua media hora, 40 minutos. Y a San Agustín se da cuenta que la piscinita que había hecho el niño ya estaba repleta de agua. Entonces San Agustín se acerca al niño y le dice, niño, ¿qué intentas hacer? Y el niño le dice, quiero traer el mar a ese agujero en la arena. San Agustín sonríe porque sabe que es un acto de ingenuidad. Sigue caminando, voltea y se da cuenta que no estaba el niño y despierta. Era un sueño. Y sucede que en ese tiempo se creía que Dios te hablaba a través de los sueños. Entonces San Agustín se levanta y esa madrugada se pregunta, ¿qué me ha querido decir Dios? Y San Agustín interpreta esa parte de su vida o ese sueño de la siguiente manera. A ver, en lo que les he contado, jóvenes, tenemos al mar. En la metáfora que yo he establecido, el mar es ilimitado. Y tenemos un agujero en la arena que es limitado. Es una analogía, jóvenes. ¿Por qué? Porque el mar en realidad sería Dios. Y el agujero en la arena limitado sería la razón. O sea, ¿qué les estoy diciendo? Que querer entender racionalmente a Dios, que es un ser ilimitado, es bastante ingenuo. ¿Por qué? Porque la razón es una facultad limitada, que quiere entender a Dios, que es un ser ilimitado. Es decir, o dicho de otro modo, aquella persona que quiere comprender con su razón, facultad limitada, a Dios, que es un ser ilimitado, es tan ingenuo como aquel niño que quiere transportar el mar a un agujero en la arena. En el sueño, ese niño sería San Agustín. Y es desde ese entonces donde San Agustín elimina o cancela su primera fase y se inserta ya en la segunda, que está en todo manual. Primero, creer para luego entender. Porque si tú primero no crees, no vas a entender la Biblia. Recuerdo que un día estaba en una librería comprando libros y vi un libro con el siguiente título, 5000 contradicciones de la Biblia. San Agustín le diría al autor de ese libro, claro, si uno va a la Biblia sin creer, va a encontrar 8000 contradicciones. Pero si tú vas a la Biblia primero creyendo que lo que vas a encontrar ahí es la verdad, vas a entender lo que dice. Por eso San Agustín también es famoso por esta frase. La inteligencia es un don de la fe. Cuando tú crees en el cristianismo, tu intelecto se apertura, dice San Agustín, a ciertas cosas que si no las crees, no las comprenderías, ¿no? Muy bien. Otro punto importante en San Agustín es el creacionismo. Dios crea el mundo, el tiempo y al hombre, a su imagen y semejanza, porque el hombre tiene espíritu al igual que Dios. Sin embargo, existen dos preguntas muy incómodas para un cristiano. La primera es, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? La respuesta que se daba antes del tiempo de San Agustín, y que la dio un cura además, fue la siguiente. Creaba el infierno, o sea, un joven preguntaba, ¿qué hacía Dios antes de crear el universo? Y el cura respondía, creaba el infierno para quien hace preguntas como la tuya. Que en realidad causa risa, pero no es una respuesta. San Agustín dice que eso es falso. Y da una respuesta bastante interesante. Según San Agustín, Dios crea en el mismo momento al mundo y al tiempo. Quien pregunta qué hacía Dios antes de crear el mundo, supone que está en el tiempo. Solo hay antes y solo hay después en el tiempo. Pero si antes del mundo, dice San Agustín, no existía tiempo. Por eso en el famoso libro 10 de las Confesiones, San Agustín se burla de las personas que hacen esta pregunta, diciéndole a Dios, por favor, Dios,
dale razón para que sepan qué están preguntando. ¿Cómo van a preguntar qué hacías tú antes de crear el mundo si antes del mundo no había tiempo? O sea, es una pregunta para San Agustín que no tiene sentido. Otra pregunta bastante engorrosa para un cristiano es, ¿cómo así si Dios ha creado el mundo, lo ha creado todo, surge el mal? Es interesante porque la respuesta que dio San Agustín hace muchos siglos es la respuesta que también actualmente da un cura. Si tú le preguntas a un cura por qué existe el mal, el cura no va a culpar a Dios, sino va a culpar a la facultad que tiene el hombre, a la libertad. Porque para San Agustín el uso incorrecto de nuestra libertad es lo que genera el mal. Pensemos, en la Biblia uno encuentra las pepitas o las recomendaciones para tener una vida feliz. Pero de pronto hay una persona que el día de hoy, en el siglo XXI, siglo secular, laico, no sigue los preceptos de Dios. Entonces supongamos que una persona el día de hoy toma y maneja y atropella a alguien y le dan una prisión de 15 años. Imagínense esa persona en su primer día en la prisión. Debe ser muy duro el primer día. Esa persona podría juzgar a Dios y decir, Dios, ¿por qué me haces pasar cosas tan difíciles? Lo que le diría San Agustín es, ¿esa es la culpa de Dios? No, es tu culpa porque tú usaste mal tu libre albedrío y no seguiste lo que Dios te había recomendado. Aunque también San Agustín dice que el mal es ausencia de bien, ¿no? Da esas dos respuestas. Vamos a poner acá el problema del mal producto Eso quiere decir, además, jóvenes, que el hombre es responsable de sus actos, porque así como tiene libertad, tiene responsabilidad. A tal punto el hombre es libre, dice San Agustín, que el hombre puede decidir o no aceptar las verdades de fe, o sea, aceptar la verdad de la Biblia. Dios nos da esa libertad. Para esta segunda parte del video, jóvenes, nos vamos a centrar en la escolástica. A ver, recordemos, la patrística suponía los padres de la Iglesia. ¿Qué fin tenían los padres de la Iglesia? Defender el cristianismo de las críticas. ¿Quién era el filósofo que influenciaba en los padres de la Iglesia? Sobre todo, Platón. ¿En qué se distingue, profesor, la escolástica de la patrística? Que en la escolástica ya se ha consolidado el cristianismo, que la influencia no es Platón, sino más bien Aristóteles, como lo prueba el mismo Tomás de Aquino, que además es su máximo representante, y que se discute el problema de los universales. A ver, Tomás de Aquino, jóvenes, a diferencia de Agustín, como les mencioné en la parte anterior, digamos, de esta clase, era una persona que había sido un pecador, ¿no? Si queremos ser más precisos, diríamos fornicador, ¿no? Prisionero de los placeres sexuales. Tomás de Aquino no. Tomás de Aquino tenía más tendencia a la vocación de cura, ¿no? Eso lo sabemos porque los hermanos de Tomás de Aquino, cuando se enteraron de que él quería ser cura, lo secuestraron y lo encerraron en un cuarto diciéndole que si no desistía de ser cura no lo iban a liberar. Y cuenta, por ejemplo, Gilson, un conocedor de la vida de San Agustín, que sus hermanos llevaban mujeres, meretrices, trabajadoras sexuales, y lo encerraban a Santo Tomás con ellas para que él desista de ser cura. ¿Qué creen ustedes que hacía Santo Tomás, que sí era un santo en este sentido de la palabra? Cuentan que sus hermanos volvían, abrían la puerta y Tomás les estaba predicando, o sea, les enseñaba las verdades divinas. Y es más, uno de los milagros que se le suscribe a Santo Tomás de Aquino es convertir una de estas chicas dedicada a la prostitución al cristianismo, ¿no? O sea, Tomás es distinto, ¿no? San Agustín es una persona convertida, que pecó, pero en cambio Tomás de Aquino es un cristiano más, digamos, poco usual, ¿no? En realidad, ¿no? Que siempre ha estado en el camino. En cambio San Agustín no, era como una ovejita descarriada y luego volvió, y digamos, por eso las confesiones es una historia de conversión. En Tomás de Aquino no hay mucho de eso, ¿no? Ahora, ¿en qué se distingue, profesor, Tomás de Aquino y San Agustín? Para San Agustín, la fe es superior a la razón. No, digamos, en vano dice, primero creer para luego entender. Para Tomás de Aquino,
las verdades de fe, la existencia de Dios, por ejemplo, está al alcance de la fe, pero también de la razón. Por eso se dice que Tomás de Aquino concilia las verdades de fe y las verdades de razón. Es más, hay una pregunta de examen de admisión, la recuerdo casi perfectamente: ¿qué filósofo medieval concilia las dos verdades o resuelve el problema de las dos verdades? Y la clave es Tomás de Aquino, porque antes de Tomás de Aquino se creía que las verdades de fe te llevaba a ciertas verdades y la razón te llevaba a otras verdades. Lo que dice Tomás es que no, que tanto la fe como la razón te llevan a la misma verdad. Por ejemplo, la existencia de Dios, ¿no? Los dos conducen a lo mismo. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, Dios. Yo puedo llegar a Dios por la fe, muy bien, puedo llegar a Dios leyendo la Biblia, pero también puedo llegar a Dios por la razón. Y por eso, desde mi punto de vista, no es para nada casualidad que Tomás de Aquino nos formule 5 famosas vías para demostrar la existencia de Dios. Esto prueba que Tomás de Aquino consideraba que Dios estaba al alcance de la razón, porque te da argumentos. Si Tomás de Aquino no creyese que Dios está al alcance de la razón, no plantearía vías. Ahora, ¿qué filósofo medieval está en contra de esta idea de que que hay ciertas verdades como la existencia de Dios que podemos llegar por la fe o por la razón? Guillermo de Ockham, ¿no? Guillermo de Ockham consideraba que la razón te llevaba a ciertas verdades y la fe te llevaba a otras verdades. Eran metodologías distintas. La razón, argumentación; la fe, revelación. Por eso también Guillermo de Ockham no estaría de acuerdo con la característica que les puse en el esquema: la filosofía se vuelve sierva de la teología. Para Guillermo de Ockham, la filosofía versa sobre las verdades de razón. Por ende, no tiene que demostrar nada de la teología. Son ámbitos separados, ¿no? Entonces, para perfilar esta idea y ya pasar a las famosas 5 vías, recuerden que Tomás de Aquino creía que la fe y la razón te podían llevar a la misma verdad, la existencia de Dios. Guillermo de Ockham decía que no, que son facultades distintas que llegan a verdades distintas. Estas ideas distintas entre verdades de fe y verdades de razón la podemos resumir en el siguiente gráfico. Por ejemplo, tenemos a Tomás. Tomás de Aquino creía que entre el conjunto verdades de fe y entre el conjunto verdades de razón había un terreno intermedio, lo que en conjunto se llama intersección. Por ejemplo, la existencia de Dios es uno de esos temas. ¿Por qué? Porque puedes comprender la existencia de Dios por las verdades de fe y por las verdades de razón. En cambio, para Ockham había exclusión, no había intersección. Una cosa son las verdades de fe y otras cosas son las verdades de razón. Para esta tercera parte del video, jóvenes, quisiera centrarme en las 5 famosas vías de Tomás de Aquino y en el conocido problema de los universales. Las vías de Tomás de Aquino, como se ha dicho, son a posteriores en el sentido de que Tomás de Aquino te dice percibir el mundo. O sea, para Tomás de Aquino, Dios es el efecto, el mundo es la causa. Pero tú, viendo bien la causa, puedes llegar al efecto. Y se ha dicho bien también que estas vías tienen una clara influencia, impronta aristotélica, como lo vamos a ver. La primera vía es prácticamente el argumento que da Aristóteles para demostrar la existencia del primer motor inmóvil. ¿Cómo se llama la primera vía? Vamos a poner acá, ¿no?, la primera vía del movimiento. Tomás de Aquino nos diría que en el mundo lo más patente es el movimiento. Pero luego nos va a decir lo siguiente, que todo lo que se mueve es movido por otro. Si en este momento cruzo una botella, yo me preguntaría, ¿quién ha lanzado esa botella? Cuando me pregunto eso, estoy suponiendo que si la botella se está moviendo, alguien le está dando movimiento. Si en el mundo veo movimiento, me voy a preguntar, ¿cuál es el motor que le ha dado movimiento? Entonces supongo que es un motor 1. Pero si hay un motor 1, debe haber un motor detrás
que le dé movimiento, porque todo lo que se mueve es movido por otro. Si tengo ese motor 2 y está en movimiento y ustedes me han concedido que todo lo que se mueve es movido por otro, ¿qué debe haber detrás? Un motor 3, 4, 5. Tomás de Aquino se va a dirigir ad infinitum. No. Tomás de Aquino va a decir que lo que le ha dado movimiento al mundo es el motor 1, pero como está en movimiento debe haber un motor 2. Hasta que llegues a la existencia de un primer motor inmóvil. ¿Por qué motor? Porque le da movimiento al mundo. ¿Por qué inmóvil? Porque no recibe el movimiento de ningún motor anterior, ¿no? Como les dije, es un argumento bastante parecido al de Aristóteles. La segunda vía tiene que ver algo con la primera en el siguiente sentido. De nuevo está el mundo, pero tenemos que el mundo tiene una causa. Es más, todo lo que existe tiene una causa. Les podría preguntar a ustedes, ¿quién es la causa de ustedes? Sus padres. Y de sus padres, sus abuelos. Entonces, si el mundo tiene una causa, porque todo lo que existe tiene una causa, esa causa 1 también debe haber tenido una causa. Causa 2. Lo mismo que si yo digo, yo existo, pero quien me dio la existencia, mi causa, es mi papá. Pero mi papá existe gracias a ¿quién? A mi abuelo. ¿Y mi abuelo gracias a quién? O sea, nos vamos a ir en una cadena de causas. Pero vamos a irnos en una cadena ad infinitum, o sea, hacia el infinito, de manera indeterminada. No, porque en algún momento vamos a llegar a aceptar la existencia de una primera causa incausada. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que hasta suena gracioso. Causa porque esta primera causa le da el ser al mundo, e incausada porque no recibe el ser de ninguno anterior. Y ese es Dios. Porque Dios le da existencia al mundo, pero Dios no recibe la existencia de ninguno anterior. Y precisamente, jóvenes, de esta segunda vía se infiere también la tercera vía, ¿no? Bueno, la segunda es la vía de la causa, eficiente, podemos decir. Y la tercera vía hace una diferencia entre necesidad y contingencia. ¿Qué es, profesor, algo necesario? Algo que es de una manera. Ejemplo, el cuadrado tiene 4 lados. Eso es necesario, porque no puede ser de otra manera. A diferencia de lo necesario, lo contingente sí puede ser de otras maneras. Por ejemplo, el cuadrado es de color plomo. El cuadrado podría ser de otro color. En ese sentido, Tomás se pregunta, ¿hay seres contingentes? Sí, por ejemplo, el ser humano es un ser contingente, ¿no? Desde luego que sí. Lo que dice Tomás de Aquino, y síganme en esto de la segunda vía, es lo siguiente, que si yo tuviera acá una causa que es contingente, o sea que existe, pero pudo no haber existido. Por ejemplo, el ser humano es un ser contingente. Yo existo, sí, pero pude no haber existido si mis padres no se conocían. El problema con las cosas contingentes es como pueden ser o no ser, en algún momento no existieron. Entonces, si tengo una causa contingente, en algún momento no existió. Dependería de una causa contingente 2. Pero si esa causa contingente puede ser o no ser, en algún momento recibió el ser de una causa contingente 3. Entonces, dice Tomás de Aquino, tú no te vas a poder dirigir en una cadena infinita de causas contingentes. En algún momento vas a tener que llegar a un ser necesario. Y ese ser necesario, o sea que existe necesariamente, es Dios. Vayamos a la cuarta vía. Como bien han dicho los especialistas conocedores de la filosofía de Tomás de Aquino, la cuarta vía es platónica y ustedes se van a dar cuenta por qué es así. Tomás de Aquino dice que en el mundo percibimos ciertos grados, ciertas jerarquías. Por ejemplo, tenemos al hombre. Sí, pero si yo les pregunto, un ser más perfecto
más bueno, más noble que el hombre, ¿quién es? Los ángeles, profesor. Y un ser menos imperfecto, menos noble, es un animal. O sea, tenemos que el hombre es bueno, noble, pero más bueno que él es el ángel. Y menos bueno es un animal. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dice Tomás de Aquino esto? Para que tú jerarquices la realidad, dice Tomás de Aquino, tienes que tener un criterio absoluto. O sea, acá tendría que existir un ser sumamente bueno. ¿Y por qué, se pregunta Tomás de Aquino, el ángel es más bueno que el hombre? Porque al igual que este ser sumamente bueno, que es Dios, es solamente espíritu. El hombre es bueno porque tiene espíritu, sí, pero tiene algo que lo ata a la tierra. Eso, a decir de Tomás de Aquino, que lo ata a la tierra, es el cuerpo. Es el cuerpo. Y el animal es menos bueno que el hombre porque solamente tiene cuerpo. Entonces vemos que si percibimos jerarquías en la realidad es porque, o si percibimos que el ángel es más bueno que el hombre, es porque está más cerca de Dios. Es más generoso porque está más cerca de Dios, ¿no? Entonces esta es la cuarta vía. Y la quinta vía, de nuevo, es aristotélica porque tiene que ver con lo que Aristóteles llamaba teleología. ¿Qué era eso? ¿Lo recuerdan? Telos en griego es fin. Cuando se dice que la filosofía de Aristóteles es teleológica, se quiere decir que todo sigue un fin. Tomás de Aquino dice que en este mundo, y es la quinta vía, la de la finalidad, existe orden porque todas las cosas siguen un fin. Sin embargo, tenemos o tendríamos que asumir que hay cosas o hay seres inteligentes y seres que no son inteligentes. Por ejemplo, yo soy un ser inteligente, que como tal sigo ciertos fines. Ustedes son seres inteligentes, se han dado el fin de ingresar a San Marcos y ahora están haciendo todo lo necesario para ingresar. Pero, por ejemplo, este lapicero, ¿se podrá dar un fin? No, porque es un ser que no posee inteligencia y no se da un fin. Si yo veo una flecha que sigue un punto determinado y llega al centro de ese cuadrilátero en aquel deporte olímpico, ¿qué puedo inferir si yo veo una cosa que no tiene inteligencia que sigue un fin? Que hay una inteligencia que ha hecho este lapicero, que hay un arquero que ha lanzado la flecha para que llegue a ese fin. Entonces, si el mundo como un todo, el planeta Tierra, el sistema solar y el universo, sigue un fin que es la perfección, ¿quién le ha dado ese fin si ellos no tienen inteligencia? Un arquero universal, dice Tomás de Aquino, y ese arquero universal es Dios. Y esos son los 5 poderosos argumentos, vías que tanto Tomás de Aquino nos da para afirmar la existencia de Dios, que como dijimos, prueban lo que para él se llama conciliar las dos verdades. Las 5 vías prueban de que para Santo Tomás de Aquino, Dios y su existencia estaba al alcance de la razón, cosa que no compartiría Guillermo de Ockham. Y hablando de Guillermo de Ockham, vamos a pasar a la tercera parte de este video, que es el problema de los universales. ¿Qué es un universal, jóvenes? Empecemos por ahí, porque para que haya un problema de los universales, primero deben comprender qué es un universal. Un universal es un concepto general que refiere a muchos individuos. Por ejemplo, cuando yo digo lapicero, utilizo un concepto para referirme a este lapicero. Pero si tengo otro lapicero Faber-Castell verde, es diferente a este lapicero, pero también lo llamo lapicero. Existen muchas camisas, son diferentes. A veces vengo con una camisa color lila, mi camisa del día de hoy es azul, pero no es que para cada objeto yo invento una palabra. Ese es un universal, es un concepto general que uno utiliza para hacer referencia a muchos individuos. Yo digo libro, llamo un libro de Newton, que es de física, y a uno de García Márquez, que es de literatura. Profesor, no veo ningún problema en eso que está llamando universal. El problema es el siguiente. El universal, el concepto general del libro, del lapicero, ¿existe o no existe? Profesor, yo creo, como Platón, recuerdan que Platón creía que existía la idea de lapicero, la idea de camisa. Yo creo, como Platón, que los universales sí existen, son reales. ¿No? Vamos a poner acá. Los universales
son reales. Yo creo eso, profesor. Muy bien, eso quiere decir que eres realista. El realismo es considerar que los universales son reales y que además primero existen los universales y luego los individuos. Es más, podrían morir todos o podríamos destruir todos los lapiceros. La idea del lapicero seguiría existiendo porque está en el mundo de las ideas. Si se dan cuenta, acá está como influencia Platón. Sí, pero Platón ya murió. ¿Quién es el filósofo medieval que defiende esta postura? Guillermo de Champeaux, así se llama. Luego tenemos otra postura que señala lo siguiente. Supongamos que uno de ustedes me diga, profesor, el concepto general de lapicero no existe, profesor, sino que simplemente uno lo inventa para hacer referencia a individuos que comparten las mismas características. O sea, no existe la palabra, es solo un nombre. Nombre en latín es nómina, de ahí viene el nombre de la escuela, nominalismo. ¿Qué señala el nominalista? Que los universales no existen. Son solo nombres. Nombre en latín es nómina. De ahí viene el nombre de la escuela, nominalismo. Acá tenemos como representante al famoso fraile Guillermo de Ockham. Al famoso fraile Guillermo de Ockham. Les hago una pregunta. Si Platón está en el realismo, ¿Aristóteles estará en el nominalismo? ¿Aristóteles creía que las ideas no existían? Aristóteles no solamente creía que las ideas existían, sino creía que las ideas eran las esencias de las cosas, sino que están ¿dónde? Dentro de las cosas. Materia, gilé, morfé y lemorfismo. Entonces Aristóteles no es nominalista. Aristóteles dice que sí existen los universales, pero en las cosas. Esa postura se llama en la Edad Media realismo moderado. El realista moderado señala primero, ¿por qué se llama realista? Señala que los universales existen. Pero, y ahí viene lo moderado, en los individuos particulares. Existe la idea de caballo, sí, pero en el mismo caballo. Acá estaría Aristóteles. No sería nominalista. Y como Tomás de Aquino recibe influencia de Aristóteles, ¿dónde está? Acá. Una vez clarificado estos puntos que hemos visto de la filosofía medieval, la patrística con San Agustín, la escolástica con Tomás de Aquino, las 5 famosas vías y el problema de los universales, estamos mejor capacitados, creo, para enfrentarnos a las preguntas de su separata. Muy bien, jóvenes, quería comenzar esta parte de la práctica, o sea, de la resolución de los ejercicios, diciéndoles que la clave del texto que ustedes tienen en su separata es la alternativa B. Permite saber cuál es la causa específica de cada fenómeno. Usualmente las lecturas jóvenes están pensadas para los grupos de 2 horas. Filosofía se dicta 2 horas en ciertos, digamos, ordinarios presenciales. Entonces, digamos, en este ciclo virtual usualmente no vamos a poder resolver los textos. Voy a intentar, digamos, que hayan clases que sí, pero en esta clase de filosofía medieval que tiene mucho conocimiento, les estoy dando simplemente la clave, ¿no? ¿Cuál es la clave de la pregunta número 1? A ver, dice, señale los valores de verdad o falsedad acerca de los siguientes enunciados relacionados con la patrística. ¿Rechazó la existencia de un conocimiento superior a la fe? Bueno, esto es verdad, porque sobre todo el representante es ¿quién? San Agustín, y San Agustín creía o defendía creer para entender, ¿no?
Entonces no hay conocimiento superior a la fe. El conocimiento filosófico sirve en tanto nos ayude a consolidar los dogmas cristianos. Nunca se los contradice. Muy bien. 2. Tuvo influencia de un importante filósofo griego, Platón. Eso es verdadero. Es más, les doy una clave mnemotécnica. Cuando ustedes vean patrística, concéntrense en la palabra o en la sílaba pa, porque de ahí va a salir la influencia, Platón, y va a salir el representante, Agustín. Y claro, si Platón está en la patrística, Aristóteles en la escolástica, y si Agustín está en la patrística, Tomás de Aquino es el máximo representante de la escolástica. Continuemos. 3. Sentó las bases del dogma y de la doctrina cristiana, verdadero, porque es, digamos, el primer periodo. 4. Afirmó que la salvación del hombre se obtiene por la razón, no, se obtiene por la gracia divina. Así que eso es falso. 3 verdaderos y un falso. ¿Cuál es entonces la respuesta correcta? La B. Muy bien, esa es la respuesta entonces. Un ciego que se acostumbra a caminar a tientas por su casa sabe dónde están todos los objetos que necesita, es decir, sabe cómo está organizada la casa. Sin embargo, si recupera la visión tendrá mucha más información sobre todos los objetos de la casa. Análogamente, según San Agustín, la fe es entendida como, ¿cómo entiende San Agustín la fe? Esto es algo que se conoce en los manuales como la teoría de la iluminación. A ver, si les pregunto a uno de ustedes, ¿por qué vemos las cosas? O sea, ¿por qué yo puedo ver este lapicero? La mayoría suele responder, bueno, profesor, porque tiene vista. Por su vista puede mirar este lapicero. Sí, pero hay algo que falta, aparte de mi vista y el objeto, para yo percibir este lapicero. La luz. Si yo me teletransporto en estos momentos a una caverna, tengo mi vista y tengo un objeto en la mano, pero no sé qué es. ¿Por qué? Porque falta luz. San Agustín dice, haciendo una analogía, que está el hombre y está la verdad. Dios existe. Pero ¿por qué no todos ven esa verdad? Porque no todos dejan que Dios ilumine su interior. Por eso para San Agustín la fe es como una iluminación que hace Dios de tu interior. Tú puedes tener la verdad frente a ti. La Biblia, hay muchos que tenemos Biblias en nuestra casa. Lo que no implica que creamos lo que ella dice. Es porque nosotros, o sea, las personas que no creen en Dios, los agnósticos, no dejan que Dios ilumine su interior. En ese sentido, la alternativa de la pregunta número 2 es la C. 3. Los cristianos afirman que cuando Dios habla al hombre, éste puede conocerlo mejor. También el hombre puede hablar mejor acerca de Dios, procesando la fe que éste le ha obsequiado. Por tanto, se puede deducir que el cristianismo se presenta como una filosofía que fundamenta sus dogmas con especulaciones de los filósofos. O sea, el cristianismo se sirve de los filósofos, pero no es esencialmente una filosofía. B. La religión revelada donde los dogmas no pueden ser comprendidos por la razón. O sea, en sentido estricto, jóvenes, hay dogmas que no pueden ser comprendidos con la razón. Y el caso de Tomás de Aquino habla de algunas verdades que se comprenden por la razón, la existencia de Dios. Pero el mismo Tomás de Aquino señala que la idea de que Dios es uno y trino no puede comprenderse por razón. La idea de que María es virgen tampoco puede comprenderse por razón. Es una cuestión de fe. 4. Con respecto a la filosofía medieval, determine la verdad o falsedad. La escolástica acudió a Aristóteles para validar las ideas del cristianismo, verdad. Tomás de Aquino determinó las competencias de fe y razón, claro. O sea, las dos verdades que se pueden conciliar. Los filósofos medievales rechazaron radicalmente los aportes de la razón. Eso es falso, porque la escolástica tiene como fin hacer una suerte de síntesis entre la filosofía griega y la escolástica. 4. La escolástica dio una solución definitiva a los problemas de los universales. ¿Cuál es la definición, definitiva? No, hay posturas. Realismo, recuerden. ¿Qué más? Nominalismo, Guillermo de Ockham. Y la última, que es partícipe Tomás de Aquino, realismo moderado. O sea, no hay una solución final, eso depende de cada uno. Así que es falso. Por ende, la alternativa correcta es la letra C.
Sobre el problema de los universales, Tomás de Aquino adopta un realismo moderado. Entonces ya tenemos que esta es la clave, porque no hay otra clave que alterne. Pero sigamos igual. Señaló que las ideas son elaboradas por el entendimiento humano, es decir, son conceptos basados en la realidad de las cosas, siendo así reales, pero sin existencia propia e independiente, como afirma el realismo exagerado. O sea, no existe la idea de lapicero en el mundo de las ideas. Existe en el mismo lapicero. En ese sentido, existe. La pregunta 6, jóvenes, dice lo siguiente. Isabel afirma que no importa si algunas personas se llaman Carlos, Miguel, María, Elena, que algunos son varones y otras mujeres, que unos son flacos y otros gordos, pues esos son los hombres que existen realmente. O sea, está hablando de hombres, y los hombres son seres contingentes, o sea, que existen, pero que pueden no existir. Y por eso en lo que viene de la pregunta dice, esta afirmación se contrapone con la existencia de un único ser imprescindible que siempre ha existido, o sea, un ser necesario. Y siempre existirá, y que ha engendrado a todos los seres. ¿Con qué vía de Santo Tomás se parece esta reflexión de Isabel? Con la tercera vía, que hace una diferencia entre ser contingente y ser necesario. Para Guillermo de Ockham, los universales son incomprensibles, pues lo único que podemos conocer son las cosas concretas a las que hacen referencia. Eso es clave para la respuesta. O sea, para Guillermo de Ockham no existe la idea de lapicero, existen los lapiceros reales. Lo que sucede es que yo utilizo la palabra lapicero para hacer referencia a individuos que comparten ciertas características. Continuemos. Además, los universales son conceptos que no guardan relación con la divinidad, sino que son meras palabras, nominalismo, por ende, con las que el ser humano se refiere a una pluralidad de individuos similares. Se puede deducir que la postura nominalista, o se puede deducir de la postura nominalista de Ockham, que el universal es el concepto puesto por Dios en nuestra mente, está diciendo que no tienen que ver con la divinidad, así que no puede ser la A. Lo concreto es lo único que podemos conocer y nombrar, esa es la clave. Pregunta número 8. Las explicaciones científicas sobre el continuo espacio-tiempo de Albert Einstein y Hendrik Lorentz generaron una discusión científica. Lorentz introdujo la noción de éter inexistente en la ciencia, mientras que Einstein explicó lo mismo con elementos ya conocidos. Si aplicamos el principio metodológico de Ockham, el principio metodológico de Ockham, jóvenes, es la famosa navaja de Ockham. ¿En qué consiste, profesor, la navaja de Ockham? En que la explicación más sencilla probablemente es la explicación más correcta. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tenemos dos teorías sobre un mismo fenómeno, dos hipótesis. Y una teoría explica ese fenómeno con 3 conceptos y otra teoría lo explica con 5. Probablemente, no es que sea necesario esto, probablemente, dice Ockham, la teoría más simple sea la correcta. Y en ese sentido, en el problema espacio y tiempo, Einstein explicó ese problema con los conceptos que ya conocían los científicos. En cambio, Lorentz a esa gama de conceptos le agregó uno nuevo, el de éter. Por ende, para Ockham, ¿quién tendrá la razón? Probablemente Einstein. Por eso, la clave correcta es la alternativa A. Muy bien, jóvenes, hemos visto 1000 años de filosofía. Esta clase ha pretendido darles las nociones fundamentales de Tomás de Aquino, de Guillermo de Ockham, de San Agustín, pero también quiero que entiendan que lo que define un filósofo no es el ser ateo, ¿no? O sea, la gente suele pensar que un filósofo necesariamente es ateo. No es así. Hay muchos filósofos que creen en Dios, pero ojo, si a estos filósofos como Tomás de Aquino y San Agustín los vemos en esta clase, es porque en el caso de Tomás de Aquino es mucho más patente esto. Tomás de Aquino no dice, yo creo en Dios porque eso me lo dice mi corazón. Tomás de Aquino dice, yo creo en Dios y para eso tengo 5 poderosos argumentos. O sea, trata de dar argumentos de por qué cree en Dios o no. Entonces, esta clase también tiene ese fin, un poco de que ustedes piensen, reflexionen sobre su cristianismo y quizás puedan agregar una vía más a las 5 famosas de Tomás de Aquino. Nos vemos en la siguiente clase.